Bueno, vamos a leer lo que llevamos de la congregación de Tiatira en el capítulo 2 de Apocalipsis. Se encuentra a partir del versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y llegamos hasta ese punto de, y los que no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás. Y estando en ese versículo, nos dimos a mirar qué corresponde a esta frase, las profundidades de Satanás, o por lo menos como ellos las llamaban. Y entre las varias cosas que vimos, hablamos de unos que decían que la materia en sí es mala, es perversa, por lo tanto el cuerpo es materia, y ese cuerpo pues puede ser usado para hacer lo malo y pecar, porque nuestro espíritu permanecerá incólume. Peor herejía no puede haber, pero créanme, seguidores a montones del asunto, no solo en aquella época, aún en esta. Y quedamos en que íbamos a ver un poquito lo que el apóstol Pablo habla acerca de lo que debemos hacer con este cuerpo después de que la misericordia de Dios nos ha alcanzado y hemos podido llegar a Él. Vamos a mirar un poquito, porque ¿cuál es el afán? Lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de este cuerpo, a qué lo debemos dedicar. En el capítulo 6 de Romanos, aunque sería bueno repasar esos 16 capitulitos, yo sé que usted lo hace una vez al mes en su lectura juiciosa, pero es que Romanos es Romanos. Allí en Romanos se nos habla de la justificación por la fe, pero también debemos recordar que llegamos al Señor. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo de ahí en adelante, hasta que muramos? O si nos corresponde ese gran privilegio de que estemos vivos cuando Él llegue, ¿qué hacer? ¿A qué dedicamos este cuerpo material que tenemos? Entonces, una de las muchas cosas que habla Romanos es de la santificación continua que el creyente debe tener día a día en su vida mortal, permítame decirlo así. ¿Qué hago yo con este cuerpo ahora que soy creyente? Recuerden que el cuerpo es donde Dios permite que transportemos nuestra alma. Realmente este cuerpo es un vehículo, pensémoslo así.
Pablo dice con respecto a este cuerpo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Dice esto el apóstol: porque ya no estamos bajo el poder del pecado. El pecado existe y es real, pero ya no somos esclavos de él, porque precisamente en Cristo Jesús hemos sido trasladados de tinieblas a luz admirable. Sin embargo, este cuerpo aún no está redimido. Este cuerpo todavía está bajo los efectos de la caída. Es más, en este cuerpo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, no me puedo ir para allá, si a usted realmente le interesa el tema, que es profundo, porque en últimas a eso se dedica uno el resto de la vida como creyente, a no permitir que el pecado reine en este cuerpo mortal. Es como llegar a la conclusión, cuando uno pasa más allá de pensar que esto es una religión, de pensar que las cosas son temporales, de que nos espera una vida eterna, y porque Dios en esa vida eterna además nos va a entregar un cuerpo que es eterno, porque este cuerpo no es eterno. Por viejito que sea o por jovencito que sea, ese cuerpo es mortal, se daña, se deteriora, se viene oxidando desde que nacimos. Pero en el cuerpo reina una cosa que se llama el pecado, cuando no somos creyentes. Pero cuando ya somos creyentes, hemos sido emancipados por Cristo Jesús de ese pecado que nos hacía esclavos. Recuerden que Pablo dice en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque si somos sinceros, el mal está en cada uno de nosotros. Ahí está. Y no me estoy refiriendo solamente a pecados notorios o groseros. ¿A qué se refiere Pablo con que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? El pecado, mire que ahí está en singular, porque se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que todo ser humano tiene. Créanme que ya después de uno saber todo esto, porque es una maravilla que Dios comparta con nosotros su sabiduría, uno entender que cuando un niño está en la cuna recién nacido y todo el mundo dice, o decíamos, tan lindo el angelito, o no decimos eso, es una alma pura. Sí, pero deje lo que crees que verá. Ese niño o esa niña, esa alma pura que estaba ahí y que cargábamos o que nos cargaban cuando pequeños, es ahora, ¿qué pensará? ¿Qué no hará cuando está solo, cuando está sola, cuando está acompañado con otros que también gozan de del mismo privilegio del pecado mortal, del pecado que tenemos? Pero bueno, aunque el pecado mora ahí, ya no nos gobierna, y es a eso a lo que nosotros tenemos que enfilar, al entendimiento. Cuando se refiere al cuerpo mortal, se refiere a este que actualmente tenemos. Ahora, ¿qué es que no reine ese pecado, que es la carrera? ¿Sí? Como cuando alguien estudia medicina, pero después se especializa en cirugía, en médico general, médico obstetra, todas esas cosas. Pero esta carrera loca se llama pecado y tiene sus materias en las que nos podemos especializar. Podemos encontrar todo el capítulo 1 que nos habla de la cantidad de áreas del pecado que puede reinar en un ser humano. Desde allá en el capítulo 1, Pablo habla desde el homosexualismo y el lesbianismo, por ejemplo, hasta los que somos desobedientes a nuestros padres. Porque es que aquí el asunto es que el pecado es esa naturaleza caída bajo la cual nacimos y de la cual necesitamos ser liberados
de su yugo, porque aquí no se condena el que comete más pecados, sino que se condena el que nació bajo pecado, sin importar los pecados que cometa en plural. Pero al Cristo Jesús permitirnos nacer de nuevo, somos cambiados, como les decía al principio, de tinieblas a luz admirable, pero esos pecados van a seguir ahí, ese pecado va a seguir ahí jalándote, solo que tú ya no eres esclavo, eres libre para decidir. Antes no, éramos libres. Entonces todavía me parece maravilloso estando en Apocalipsis, porque recuerden que la vez pasada llegamos al punto en que algunos decían, vea, esta materia es tan mala que dediquémonos a pecar con la materia, porque al fin y al cabo nuestro espíritu fue lo que se salvó, y Dios entonces al salvar nuestro espíritu no nos vamos a condenar, pero entonces exploremos todas las áreas de la maldad con nuestro cuerpo. Imagínate qué seductor eso, como para uno decir, wow, hagámosle. Bueno, ¿qué es que no reine? Pablo me dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es muy larga, pero mire que uno la puede resumir así. Son los apetitos desordenados de la carne, es decir, los pecados. O sea, concupiscencia es esa inclinación que tengo hacia el mal y se me manifiesta en pecados. Entonces recuerden lo que podemos deducir. No es que yo sea pecador porque cometo pecados. Yo cometo pecados porque soy pecador. No es que haya pecado en mí porque cometo pecados, sino que cometo pecados porque nací bajo pecado del vientre de mi mamá, de la relación santa que tuvo con mi papá, porque esto no significa que si vengo de papás debidamente casados, fieles, honestos, no dicen una sola palabra, no levantan una sola ceja, eso me va a garantizar que nací bueno. No, usted nació malo. O si nací producto de una fiesta en la cual embarazaste a 20 niñas y no te vas a hacer cargo de ninguno de ellos, tampoco tiene que ver con eso. Es que naces bajo pecado por la naturaleza pecaminosa que heredamos de aquellos dos del jardín del Edén. Punto. De modo que lo buscáis en sus concupiscencias. Ahora, como ya no somos esclavos del pecado, no tenemos que obedecerle al pecado. ¿En cuáles concupiscencias? En las del pecado, que ahí es donde uno tiene que hilar despacio. Esas concupiscencias son del pecado que mora en mí, pero no son mías. Ya no son mías, porque ahora yo tengo una nueva naturaleza, me la ha dado Cristo Jesús. Y recuerden que estamos en esto para entender qué es lo que tenemos que hacer con este cuerpo después de llegar al Señor, porque cuando uno no sabe de esto, por experiencia de haber nacido de nuevo, uno ve personas que nacen de nuevo, pero como uno todavía está bajo pecado, a los que ya son cristianos, uno grosso modo les dice así, no, es que ustedes van allá y les quitan todo, y uno dice, ¿qué es que le quiten todo? Pues que beban, que fumen, que parrandeen. ¿Han escuchado eso? Que roben, no captan, porque como todavía yo estoy bajo pecado y esclavo del pecado, no logro entender que otros sí salgan adelante, porque aunque yo no haya nacido de nuevo, uno puede luchar contra los vicios, claro, por ejemplo, ¿cierto? La borrachera, y el borrachín, esclavo de ese pecado, por haber nacido bajo pecado, ¿cierto? Se mete a una de estas organizaciones de autoayuda, y usted puede escuchar que recayó, pero el viernes en la mañana, que es el día en que bebe, por ejemplo, se levanta diciendo, hoy no voy a beber, hoy no voy a beber, a las 9 ya se tomó el primero. ¿Por qué? Porque no es capaz de gobernar eso. Y se puede demorar 20 años sin beber, pero en el año 21 cae. ¿Por qué? Porque está tratando de hacerle frente a eso de la manera que no es. Es imposible escapar de ahí. O cambiamos de pecado en pecado y vamos renovando. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de ser creyente fumaba mucho. Y una vez dije, me conseguí un tarro de esos de galletas y le abrí un hueco como la alcancía y dije, voy a meter este mes aquí todo lo que me gasto en cigarrillos. Y todo lo que
lo metí ahí. Al mes saqué una buena plática y dije, yo no voy a seguir fumando, esto es mejor para comprar aguardientico, imagínate lo que uno hace, ¿sí o no? Entonces cambié una cosa por otra, vive uno esclavo del pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces no se asuste por la palabra concupiscencia, es una palabra sencilla. Ahora, me acaba de hablar del cuerpo mortal. Entonces si ya no lo uso para hacer un alambique bebiendo como si se fuera a acabar el trago, o dedicado a los vicios de humo como si fuera una chimenea, o prestando mi cuerpo a la promiscuidad sexual, o prestando mi lengua para el chisme, para todo lo que no debe ser, o mis manos para robar, o mis pies para correr hacia el mal. Entonces, ¿en qué lo uso? Pablo dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis, ojo pues, vuestros miembros al pecado. Entonces, el cuerpo en sí, créeme, tiene miembros, tiene los ojos, tiene los oídos, tiene la boca, tiene todo el sistema sensorial. Entonces Pablo me está diciendo, todas las partes de tu cuerpo, incluidos tus pensamientos, no los presten para seguir en lo que antes hacían. Es decir, otros utilizan la palabra el viejo hombre, que se refiere a la vieja manera de vivir. Recuerden que cuando se nos permite contar el testimonio dice, yo era tal cosa, ahora, yo era tal otra y ahora. Ya no estoy dedicando este cuerpo mortal ni ninguno de sus miembros, mira como lo dice él, como instrumentos de iniquidad. Al principio, como estábamos en Apocalipsis y estamos en Apocalipsis, dudé mucho en esta situación de meter esto acá de Romanos, pero ahora me doy cuenta de que tiene mucho que ver. Porque esta señora llamada Jezabel en la congregación en Tiatira le enseñaba a la gente de esa congregación a seguir ofreciendo sus cuerpos mortales al pecado. Y muchos habían caído en eso y en su enseñanza, como instrumentos de iniquidad. Bueno, entonces, ¿qué hago Pablo con eso? Dígame, apóstol Pablo, ahí en Romanos, dice, si no presentaos, ojo pues, esto, 2:0, no es una sugerencia. Cuando aquí dice, si no presentaos, no es una sugerencia. Pablo está dándole una orden, pero a personas nacidas de nuevo. ¿Cuál es nuestro error? Infantil, pero se comete mucho cuando somos creyentes, y es exigirle a personitas que no han nacido de nuevo el comportamiento de personas nacidas de nuevo. Entonces ahí uno está luchando con ese papá o esa mamá mentirosos que no han nacido de nuevo, o con los hijos o las hijas que no han nacido de nuevo. No diga mentiras, créeme, el peladito hace el esfuerzo para no decir mentiras, pero es que le fluyen. Cuando menos piensa, hasta se las cree él mismo o ella misma. ¿Por qué? Porque no ha nacido de qué. Por lo tanto, está sujeta a su naturaleza caída, está sujeto a su naturaleza caída. Pero a los que sí hemos nacido de nuevo, Pablo nos dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es un acto de la voluntad del nacido de nuevo. O sea, yo puedo seguir después de creyente metido como practicante del pecado. Yo no te estoy hablando de que nosotros no pecamos, claro que pecamos. Tan es así que el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, pero si alguno peca, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Entonces, pero ya no es la práctica, es lo esporádico. Y antes yo salía a pecar, ahora yo no salgo a pecar, pero puedo llegar a pecar en la ira, en cualquiera de las autopistas que hay. Entonces, cuando Pablo me dice,
Y vosotros mismos, no es que Dios me toca con una varita mágica después de que llego a Cristo y ¡pum!, se me van todos los malos pensamientos. Y ya no tengo esa inclinación a la rabia, no sé, que ahora no, los mejores insultos sacan de mí lo mejor, no. Que se te atraviese alguien y tú vas manejando o estás en el parqueadero y estabas esperando hace rato y alguien se te metió. Créame, seamos sinceros, usted no siente esa ira asesina de como de, uy, claro que sí, pero uno ya se acuerda. Antes no. Es más, uno llega e insulta al otro y se baja su nivel de carne y después ese arrepentimiento tan berraco. Pero cuando uno no ha nacido de nuevo, ¿cuál arrepentimiento? Puras lágrimas de mosca de mosca muerta. Yo he visto llorar una mosca. Entonces, el asunto acá es que yo mismo, porque esta es una relación con Dios, esto no es por agradar a mi marido o a mi mujer o al profe, no, esto es una cosa mía con Dios, de sinceridad real. ¿Yo cómo me voy a esconder de Dios? Entonces, mediante un acto decisivo de mi voluntad nacida de nuevo, me presento a Dios, mi Padre Celestial, el amo para el cual he sido comprado. O sea, una persona nacida de nuevo que renueva entendimiento con las Sagradas Escrituras entiende que lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre fue una compra para Dios. O sea, cuando tú y yo somos cobijados por ese pacto tan hermoso que el Señor hizo en la cruz, nos compró para ser esclavos ahora de Dios y nos sacó de la esclavitud del pecado que nos tenía en las tinieblas. Teniendo en cuenta eso, por eso es tan importante renovar entendimiento, ahora le digo a mi padre, con mi padre no es una relación romántica, sí, de Hello Kitty, de caramelos de chocolatina, no. Con mi padre es una relación de te pertenezco, eres mi amo, soy tu siervo, dime qué es lo que tengo que hacer para agradarte, no para salvarme, porque soy salvo gratis. Por la salvación nadie puede pagar, pero ¿cómo te agrado ahora por el resto de mi existencia terrenal? Ahora, mire cómo dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Lo que me está diciendo el apóstol acá es un pensamiento muy duro de asimilar y la gente prefiere no entenderlo. Y es que cuando uno no ha nacido de nuevo, aunque respire, haga ejercicio, se alimente bien, nada de gluten ni de esas cosas, se acuesta temprano, no tiene vicios, está muerto, porque espiritualmente, al no tener relación con Dios, lo único que te diferencia de un perrito o de un miquito o de un orangután o de un grillo es que hablas y medio piensas, no más. No más. Ahora, de entre los muertos, ¿por qué? Porque Pablo ya entiende, miren que estoy hablando del capítulo 6, Pablo ya entiende que ya leí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, donde ya me habló de que he sido resucitado en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió, fue sepultado, pero resucitó. Y aunque mi cuerpo no ha resucitado, la doctrina que yo ahora tengo es que también he sido resucitado en Cristo Jesús para vivir una vida nueva. Aún mi cuerpo no ha resucitado, pero ya estoy inmerso, he sido bautizado en esa doctrina, en ese conocimiento. Sin embargo, los que no han creído están muertos. Puede ser mi novio, puede ser mi novia, mi marido, mi mujer, mi papá, mi mamá, mis mejores amigos. Créanme, es así. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque la Biblia lo dice. Yo no creo en la Biblia. Esa es la gran diferencia. Lo que para ti es un libro de prohibiciones, para mí, que he nacido de nuevo, es un manual de instrucciones. Entonces, él me dice, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, cada parte de mi ser, interno y externo, la metodología de pensamiento, el proceso de relacionarme con los y las demás,
También cada miembro debo presentárselo a mi Padre Celestial. Y vuelvo y te digo, no es cantaleta, es porque hemos sido comprados a precio de sangre divina. Es que el que murió en la cruz no fue cualquiera. El que tomó cuerpo siendo Dios fue el Señor Jesús. Y según Hebreos, Dios se hizo ser humano para poder morir, porque como Dios no podía morir. Y esa sangre que ofreció es una sangre divina, no es la sangre que me saca a mí una cortada o un accidente o una operación. Sangre sin mancha, porque el Señor Jesús no nació bajo pecado cuando tomó cuerpo de hombre. Solo alguien puro podía pagar por todos los impuros. Ahora, ¿qué es eso de que presente mis miembros a Dios como instrumentos? Vuelva y sígame. Es como soy un vehículo consagrado completamente a Dios, porque Dios me ha dado en Cristo Jesús la posibilidad de ser santificado. Y eso de instrumentos de justicia, créanme que a veces yo quisiera correr, pero no hay cómo. La Biblia no es para gente de afán. ¿Por qué? Porque cuando dice que presente mis miembros como instrumento de justicia a Dios, es que voy a honrar a Dios como nueva persona que soy, como nacido de nuevo que soy, como alguien que fue liberado del pecado y que ha tomado una decisión de a quién servir. Y aquí es algo importante. Yo ya en las mañanas decido, y en cada instante de mi día, ¿a quién le sirvo? ¿A la carne o a Dios? Si le sirvo a la carne, que es todo el sistema de pensamientos caídos, incluidas las acciones que cometo con el cuerpo siguiendo esos pensamientos, le sirvo, soy un muerto, estoy actuando como todos los demás, pero cuando decido presentar como instrumentos de justicia, es que he decidido servir a Dios. Pero como solo es un paréntesis, tengo que avanzar. John, vuélvame a explicar, por favor, por qué el apóstol Pablo dice que ya no le presente mi cuerpo mortal al pecado como esclavo, sino como un sacrificio vivo a Dios, incluidos todos sus miembros. Pablo vuelve a explicar porque Pablo usa el método de la repetición. No es que él piense que nosotros seamos lentos de entendimiento, sino que quiere dejar las cosas bien claras. Ahora dice, porque el pecado, la naturaleza caída que heredamos de la pareja del Edén que cayó, ¿sí? Que permanece activo en nosotros a pesar de que ya hemos nacido de nuevo, pero que ya no reina en nosotros por los versículos anteriores ya explicados, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Mire, volviendo a la sinceridad de cuando uno se queda solo con la Biblia, con Dios y con uno mismo, cuando no hay nadie a quien aparentarle, el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo porque está vencido, es el pecado que mora en mí. O sea, cuando uno se hace preguntas de gente sincera, de gente honesta, de gente que realmente le saca jugo a la vida, cuando uno va más allá de que me tengo que levantar para comer y comer bien para acostarme a dormir, algo más allá que eso, cuando uno dice, ¿para qué vine a este planeta? ¿Cuál es el sentido de estar en esta ciudad y haber nacido en esta familia? Allá, en ese momento, uno sabe la lucha que tiene, porque esa lucha está ahí constantemente. Siempre alguien podrá decir, no, es que yo ya llevo mucho en esto, el pecado ya no me ataca. Lucas capítulo 4, versículo 13, dice que el diablo, después de haber tentado al Señor Jesús, se alejó de él por un tiempo. Por un tiempo. Es más, me atrevería a decir que entre más caminas en esto, más en peligro estás. Porque es como cuando uno está aprendiendo a manejar y por fin el papá y la mamá le prestan a uno el carro o el suegro, ¿cierto? Y
empieza uno a conducir, es uno pendiente de los espejitos, del pito, de los pedales, del cinturón, le va despacio, de los otros carros, pero cuando usted va cogiendo ya ventajas, usted sale de la casa 90. No me importa si hay niños en la vía o no, porque como yo ya tengo tanta experiencia, ocurre así en el cristianismo también. Está uno más en peligro entre más avanza en esto, más fácil puedes caer. Entonces cuando dice que no se enseñorea, insisto, para que el pecado no se enseñoree en nosotros, lo primero que uno debe reconocer no es lo fuerte que es, sino lo débil que es. Y que realmente si al principio Jesús es el que me saca del pecado y de su esclavitud, solamente el Señor Jesús y el Espíritu Santo son los que me pueden mantener en ese caminar. Porque no resiste la lógica del pensamiento científico creer que empiezo en Cristo Jesús y ahora me mantengo yo. Eso es tanto como decir que Jesús no tenía necesidad de ir a la cruz, sino que yo mismo me hubiera podido encaramar allá y autoliberarme del pecado. Así no es. Entonces, no solamente arranco por Cristo Jesús, me mantengo por Cristo Jesús y llego allá a la meta por Cristo Jesús. Entonces, tenemos esta vida victoriosa no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Todo lo que yo necesito para este viaje de fe ha sido logrado por Cristo Jesús. Si usted y yo nos atrevemos a caminar siquiera un segundo en nuestras fuerzas, este caminar cristiano, caemos. John, entonces me condeno. No, porque recuerda que la salvación no se pierde. John, ¿cómo me dice eso? Entonces, si la salvación no se pierde, me puedo dedicar a pecar porque no voy a perder nunca la salvación. Hombre, ¿no te acabo de decir que así pensaban esos locos hace 2000 años con una señora Jezabel allá en la iglesia de Tiatira? Y entonces se dedicaban a experimentar las profundidades de Satanás, que era irse a todas esas parrandas y bacanales idolátricas y de orgías y de todas esas cosas, que porque ya eran salvos y la materia era mala. No, desde luego que no. Pablo me está enseñando qué debo hacer con mi cuerpo mortal después de que en Cristo Jesús he sido redimido. Sí. Creo que es Hechos 21 que nos dice que el arrepentimiento a Dios y la fe en Cristo Jesús. Corroborando lo que tú estás diciendo en estos momentos. Si te refieres a que todo descansa en Cristo Jesús, sí. Sí. A eso, no a sé eso si es Hechos 21, sí. Pero sí es real. ¿Ok? Bueno. Gracias, Martica. Entonces, Pablo me dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y aquí viene, pues no estás bajo la ley. No puedo caer en la tentación. Usted ya debe entender qué es la ley. La ley es la ley de Moisés. Porque, ¿para qué es la ley? Tan caída es nuestra carne y tan ciega es nuestra carne caída, que Dios tuvo que poner los mandamientos que le dio a Moisés para enseñarnos qué era pecado. Por eso cuando Dios dice a través de Moisés, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, toda la tabla del no, era porque para nosotros estaba bien todo eso. Aunque era pecado, entonces Dios tiene que poner la norma para decirnos, va, esto es pecado. Sí, casi que con plastilina, porque para el ser humano, inclusive en la actualidad que se cree muy avanzado, y solo avanzado porque tiene tecnología, pero su naturaleza caída sigue siendo la misma, son inclinaciones del carácter, ¿me entiende? El niño no es ladrón, es cleptómano. Sí. Hechos 20. El niño no, la niña no es chismosa, ella se tragó una periodista. Sí, el Señor no es borracho, él es descendiente del dios Baco, solamente le gusta libar y todas esas cosas.
es justificando siempre todo y hasta dándole estatus, ¿sí? Entonces, pues no estáis bajo la ley, porque es que precisamente el problema que teníamos era que la ley nos sancionaba, pero en nuestra naturaleza caída no éramos capaces de cumplir la ley, que es buena, agradable y perfecta porque vino de Dios, porque para eso se necesita no haber nacido bajo pecado y no haber cometido pecados para poderle dar gusto a la ley. Pero como todos habíamos nacido bajo pecado, la ley nos condenaba a todos. Entonces, el secreto a voces es que gracias a Cristo Jesús, que nos dio la salvación gratis, nos liberó de la naturaleza pecaminosa y de ser esclavos de ellas, entonces ya no estamos bajo la ley, porque la ley es para el que infringe la ley, sino bajo la gracia. Y vuelvo y te digo, no me puedo quedar ahí. El creyente, vuelvo y te digo, ha pasado del sistema legal de la ley mosaica que castiga sus obras caídas legalmente y justamente, y ahora me ha trasladado al sistema de la gracia, que es un sistema de vida que, gracias al Espíritu Santo que mora en mí, puedo entonces dirigirme para presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Bueno, no me puedo quedar ahí, pero veamos otra cosita aquí en Romanos, en el capítulo 12, que es el versículo que todos nos sabemos, y a veces pienso que solo lo repito como lorito, pero de ahí a captar la riqueza que hay, es mejor que lo repasemos. Pablo es una persona que se dedicó realmente por parte del Espíritu Santo a dejarnos esto tan claro. Tanto que, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, y es que cuando yo hablo del apóstol Pablo no pienso en él como en un muerto, lo veo como ahí constantemente interactuando a través de sus cartas conmigo por el Espíritu Santo. Y eso tiene su razón de ser porque el Señor Jesús le dice a los escribas y fariseos que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, porque Él dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y mira que ellos ya están enterrados siglos. Pero todos los que hemos creído en Cristo Jesús, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Bueno, entonces Pablo, nuevamente, habiendo enumerado la cosa en el capítulo 12, en el capítulo 6, perdón, ahora en el capítulo 12 vuelve y la refrenda en unos versículos y dice allí: así que, hermanos, mire que es para creyentes. Sí, no es el saludo así de chabacanería que yo tengo con los del colegio, con mis amigos de bar. ¿Qué hermano? ¿Bien o no, hermano? Claro que ahora se saludan groserísimos. No entiendo por qué, hasta viejos ya tratándose, no sé, bueno, hermano, ¿cierto? Pero este hermano acá es para personas nacidas de nuevo con mente renovada. La Biblia la puede leer todo el mundo, pero no es para todo el mundo. La Biblia la puede leer todo el mundo, pero no la va a entender todo el mundo, solo los hijos de Dios. Entonces, esto que está diciendo acá es solo para cristianos. Vuelvo y digo, pues sí, ¿cuál es el afán? Mire, solo hay 3 clases de personas en este planeta, no hay más. Están los que solo han nacido del papá y de la mamá, o sea, que solamente han nacido una vez. Como solo han nacido de papá y de mamá, en lo material, en lo físico, han nacido bajo pecado, no porque papá y mamá cometieron pecado, sino porque desde el jardín del Edén, al haber caído la primera pareja, toda la humanidad nació bajo pecado. Yo lo explico así, discúlpenme la simpleza. Si una pareja tiene relaciones sexuales, pero tienen una enfermedad sexual contagiosa, y la señorita esta o la señora esta queda en embarazo, la criatura nace con la enfermedad. ¿Tiene alguna culpa la criaturita? No. ¿Tiene la enfermedad? Sí. ¿Es justo? No, no es justo, es injusto. ¿Pero nació enferma o no nació enferma? ¿Por qué? Porque papá y mamá tenían eso. ¿Él hizo lo que papá y mamá hicieron? No, pero lleva las consecuencias. Entonces, permítame explicar lo espiritual así. Yo sé que usted y yo no pecamos a la manera de Adán y Eva, pero nacimos bajo pecado y por eso cometemos pecados. Aunque eso es injusto, que levantemos una ONG que nos redima eso, hágale, pero no se puede. ¿Pero hay solución? Sí, en Cristo Jesús la encontramos. Entonces, por eso Pablo dice acá, esa es la primera persona de la humanidad.
la que nació de papá y de mamá, pero no ha nacido de nuevo. Está el otro que ya sí nació de nuevo. Tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, el Espíritu Santo lo redimió. Pero no renueva el entendimiento, o sea, las Sagradas Escrituras están por allá. ¿Nació de nuevo? Sí. ¿Renueva entendimiento? No. Por lo tanto, equivale a manejar un carro con los ojos cerrados. Y algunos manejan a una velocidad impresionante. Solo imagínense la cantidad de accidentes y de cosas terribles. Pero están los otros que ya nacieron de nuevo y renuevan entendimiento. Se llaman los cristianos espirituales. O sea, hay cristianos carnales que nacen de nuevo pero no renuevan entendimiento. Hay gente no. Entonces usted, por favor, vea, créanme que es tan útil, se evita uno tantas úlceras. Porque si usted se baja de la cama todos los días, como ya ha nacido de nuevo, con mente renovada, y sabe que a partir de que usted se baja de la cama, inclusive con el que tiene al lado, puede ser su marido o su mujer, usted debe saber, porque por la Escritura sabemos, si mi marido o mi mujer son nacidos o no nacidos de nuevo. Si no son nacidos de nuevo, ¿yo para qué le voy a decir que se comporte como creyente? Lo que tengo que hacer es tratar de ganármelo para Cristo Jesús, a ver si el Señor quiere que nazca de nuevo y de pronto. Si sigo y avanzo más y me encuentro con gente que ya es cristiana pero no es renuevo entendimiento, a esas personas hay que tratarlas de jalar a que, vea por favor, listo, vea, no se lea 9 capítulos diarios, léase 9 versículos diarios a ver si arranca, ¿cierto? Y ahí va cogiendo estado de lectura. Pero si nos encontramos ya con personas nacidas de nuevo que renuevan entendimiento, uno ya se sienta a hablar de otras cosas. Perdónenme, el ejemplo. Ustedes saben, a mí me apasiona el fútbol. ¡Bup! Pero, espiritualmente hablando, para mí es mejor estar aquí con ustedes, que también tomaron esa sabia decisión de venir, vamos a renovar entendimiento, que de todas formas la selección va a clasificar. ¿Cierto, señor? Sí, bueno, ok. Y ahí avanzamos. ¿Nos ponemos bravos con los que no han nacido de nuevo y están allá pegados? No, si eso éramos todos nosotros. ¿Nos ponemos bravos con los que siendo creyentes pudieran estar aquí en vez de estar haciendo eso? No, nos ponemos contentos con los que estamos acá y estamos renovando entendimiento, recibiendo esta sabiduría de la palabra que Dios nos está entregando, porque esto no lo está. ¿Vamos a ir a chicanear mañana que por qué no vinieron? No, tampoco. Ay, calladitos, como el que le dieron tortica del sol y no le diga a nadie, ¿cierto? Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí hay una palabra que no le gusta mucho al engreído, misericordia. Porque siente que le están dando como lástima. No, pero es que todos los actos de Dios hacia nosotros son pura misericordia. Porque si Dios nos fuera a dar a nosotros lo que nos merecemos, nos mataba, porque eso es lo que nos merecemos. Por haber nacido bajo pecado y cometer pecados, merecemos la muerte. La gran misericordia de Dios es que no nos da lo que nos merecemos, sino lo que no nos merecemos, y es hacernos hijos e hijas de Él por el nuevo nacimiento creyendo en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, os ruego, es, hombre, los animo, los exhorto, les ruego, les pido, les imploro, porque cuando uno tiene este tesoro, quisiera suplicarle al otro que lo viera. Le provoca a uno como abrir el cerebro y encontrar el chip del nuevo nacimiento, como para que valore por fin y salga de ahí. Entonces, lo que Pablo me está diciendo es que si somos cristianos, lo lógico es que nos comportemos como cristianos. Ya sabemos que no es el fruto de nuestro esfuerzo, porque es gracias a las fuerzas de Cristo Jesús que podemos ser cristianos. Pero, cuando dice por las misericordias de Dios, me está hablando de la bondad de Dios, que además de darnos el perdón y de reconciliarnos con Él en Cristo Jesús, porque si usted a estas alturas del partido me pregunta, del partido de la vida, me pregunta, John, ¿cuál es el principal problema del ser humano? Si doy una respuesta de reina sería la falta de paz, están aguantando hambre, el calentamiento global, ¿qué otra cosa? Sí, cosas así por el estilo. No, yo ya a estas alturas sé que el principal problema del ser humano es que Dios está bravo con el ser humano. ¿Y por qué? Si yo no he hecho nada. Sí, hermanito, hermanita, no hemos hecho nada, pero es que resulta que
fue allá en el jardín que se inició la cosa, estamos pagando las consecuencias de. Pero la gran noticia es que en Cristo Jesús yo puedo reconciliarme con el Padre y el Padre ha decidido reconciliarse conmigo. Eso es lo que la gente no sabe. Entonces Dios en su infinita bondad nos da perdón, nos da reconciliación y además nos da el Espíritu Santo, quien también es Dios, que nos acompaña en ese proceso. Se lo voy a poner en otras palabras. Cuando dice que presente mi cuerpo vivo en sacrificio agradable a Dios, lo que me está diciendo es, nos vamos santificando todos los días. Vamos desarrollando la santidad que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hace eso? Haciéndonos su familia. Que esa es otra de las cosas. La gente dice, todos los humanos somos hijos de Dios. Sorry, no. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que solo a los que recibimos a Cristo Jesús nos da el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aunque duela al ego, una persona que no sea cristiana es una criatura de Dios. Dios la hizo del polvito de la tierra, todas esas cosas, ¿cierto? La alimenta, le sale el mismo sol, se come los mismos frijoles, todas esas cosas. Pero es una criatura de Dios. La relación de Dios con esa persona es de criatura. Pero cuando creemos en Cristo Jesús, Él no quiere tener primos o nietos o parientes lejanos. Él solo quiere tener hijos e hijas. Entonces, a eso se refiere, os ruego por las misericordias de Dios, y aquí vuelve otra vez, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Presentar es consagrar, dedicar, poner, entregar. ¿Y qué le puedo entregar a Dios? Plata no, si Él la tiene toda. Sabiduría no, Él la tiene toda. Valentía no, Él la tiene toda. ¿Qué le puedo presentar? El cuerpo. Pero, ojo, no es porque el cuerpo me pertenezca, que es nuestro siguiente error después de ser cristianos nacidos de nuevo, y es pensar que todavía alguna cosa nos pertenece. Y entonces encontramos aún el creyente que dice, yo hago con mi vida lo que me da qué. Uy, hermano, yo cuando decía eso, no sabía que me podía caer un rayo, pero ya que sé que me puede caer, cuando alguien dice eso, yo de todas me corro un poquito, ¿cierto? Porque Dios dice, ven a no entiende que es que yo lo compré con ropita y todo para mí. Y ahí es donde yo entiendo, es que mi cuerpo ya no me pertenece. Con razón. Y eso se puede demorar años y décadas uno en entenderlo, o por lo menos bajar ese conocimiento a nuestra manera de vivir. Ahora, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio. Sacrificar es entregar a. Entonces, ¿me inmolo pues? No, es que ahora, en la misma sencillez del Evangelio, ya no voy a prestarlo para nada vergonzoso. Es decir, con mis ojos procuraré no ver nada malo. Entonces se vuelve un sacrificio mi visión para Dios. Y no es que uno sea mojigato, sino que el Espíritu Santo avisa, mi hijo, ese desfile ya pasó de desfile de modas a una cosa casi que pornográfica, detenga sus ojitos de ahí. Sí, antes en nuestro ánimo como de impresionar y de estar muy a la par con los demás, uno se mete en cualquier cosa. No, ya no. Otra cosa, que tu lengua no diga nada vergonzoso. Desde una simple mala opinión que nos mantenemos echándole dedo a todo el mundo de una manera impresionante con esta lengua, hasta pensamientos que uno dice, no, esto no es nada, esto no edifica a nadie, mejor me quedo callado. Hasta en una pelea, ¿no ha visto las peleas de marido y mujer? Diga pues algo. Y él tratando como de no decir nada y le sacan eso con ganzúa y claro, y explotó y digo, ¿vio? No, ya es uno. No tengo nada que decir, como que mejor me quedo callado para no tener que arrepentirme de lo que diga. Antes no, me echaba uno reversa. Entonces nos volvemos una ofrenda. Que la mano no haga nada ilícito. Ese reloj no es mío.
No fue que Dios me bendijo, no, es que se le acaba de caer al Señor que va adelante, devolvéselo, ¿cierto? Y así cada una de las cosas, el oír. Hay personitas que se hacen mucho daño con lo que escuchan. Y hay gente que hace mucho daño con lo que habla. Hombre, yo poder tener la decencia de decirle a otro, ¿sabes qué? No, esta conversación no me edifica. Lo que me estás diciendo, así sea verdad del otro, no me llena, a mí no siento como que mi espíritu se está alimentando. Soy un sacrificio. Entonces, de eso se trata cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, el asunto con los sacrificios es que pensemos en los sacrificios, porque esto es lo que tenía en mente el apóstol en el capítulo 12. Recuerden que Pablo es fariseo, conoce todo el andamiaje de sacrificios levíticos. A un animalito cuando se lo presentaban a Dios y le decían, venga que es que se lo vamos a sacrificar a Dios, el ternerito o la ovejita no sabía que iba. Pero para presentárselo a Dios había que ¿qué? Matarlo. Es como cuando Abraham va con Isaac. ¿Recuerdan que Abraham va con Isaac? Porque Dios le ha dicho que se lo sacrifique. E Isaac, que ya era grandecito y podía salir corriendo, va con el papá y dice, uy papá, pues yo veo la leña, ¿cierto? ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Cierto? Yo creo que Abraham le dijo, es usted mi hijo, ¿cierto? Ahora pensemos en esto. Realmente cuando yo creo en Cristo Jesús, lo que estoy aceptando es que en su muerte yo fui incluido. Mire qué valioso esto. Si nos quedamos solo con esto de hoy, ganamos. Todo muerto cuando muere, realmente lo sepultan. Y eso fue lo que hicieron con el Señor cuando efectivamente expiró. Pero nuestro Señor no se quedó ahí en la tumba. Él al tercer día resucitó. Entonces cuando yo creo en Cristo Jesús, y es un símbolo que se da también con el bautismo en agua, o sea, cuando la personita está recibiendo el bautismo en agua, lo que está dando es un testimonio, o sea, él no se bautiza para ser salvo, sino que se bautiza porque ya es salvo. Entonces, cuando hacemos la inmersión bajo el agua, estamos diciendo, fui sepultado, y al dejarlo salir, aunque hay gente que no le provoca dejar allá otros minuticos, ¿cierto? Pero al dejarlo salir, lo que estoy simbolizando es, resucitó a una nueva vida. Realmente lo que hubo en la cruz del Calvario fue un homicidio. Y resulta que nosotros, que éramos los que debíamos estar ahí, fuimos incluidos en la muerte expiatoria de Cristo, en su sepultura, pero también en su resurrección. Porque entonces queda el otro cristiano que no hace hablar sino de que está muerto y que murió a todo y que todo es hablar con un cadáver. Pero resulta que es que nosotros somos vivos para las cosas de Dios. Por eso dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, mire usted, vivo. Los animales, como les dije del Antiguo Testamento, morían al ser sacrificados. Nosotros morimos al pecado, obviamente, espiritualmente nacemos de nuevo, pero ¿qué sigue vivo? Este cuerpo. Este cuerpo no murió. Por eso dice él, presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. O sea, no es que me vayan a inmolar ustedes allá, no. ¿Por qué? Soy un sacrificio vivo, porque lógicamente, intelectualmente, mentalmente, mi nuevo nacimiento me confirma de que he muerto al pecado, pero este cuerpo que aún está vivo y está en ese proceso de ser entregado, ahora se lo entrego a Dios. Así como Jesús muere y resucita, yo, en Cristo Jesús, he resucitado para Dios al creer en Él. Y entonces, así tú y yo podemos vivir enteramente para Dios. Y cuando habla de sacrificio vivo, es que además los sacrificios los colocaban sobre una parrilla y los quemaban. Y ese sacrificio vivo nuestro es continuo, día a día. ¿Por qué? Porque es la única manera que Dios tiene para entrenarnos y moldear nuestro carácter, como hemos venido hablando, o por lo menos empezamos a hablar el viernes. Entonces, además de vivo, porque hay mucha gente que sigue viva también en su cuerpo,
así esté muerta espiritualmente, están vivos en su cuerpo, ¿cierto? Dice, santo. ¿Por qué? Porque a la gente que no es cristiana, como Dios está bravo con ellos, porque no creen en Él, los entrega a la inmundicia de practicar sus pecados, que la reciben por su naturaleza pecaminosa. Quiero saber si me estoy haciendo entender en esto. Es que yo trabajo sobre la base de que ya vimos Romanos. Entonces, la gente sí tiene un cuerpo vivo, pero no es un sacrificio santo a Dios. Se lo celebran a su inmundicia como lo hacíamos nosotros antes de llegar a Cristo. Porque es que a uno no le puede olvidar de dónde salió. Entonces, esa es la gran diferencia. El creyente sabe que su cuerpo es de Dios y es para el uso de Dios. Por eso también el apóstol en otro pasaje que usted puede mirar en casa, porque no es mi motivo ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17 al 20, Pablo dice, ¿o es que ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Mientras que los que no han nacido de nuevo, su cuerpo es templo a cualquier cosa de la carne. Pero no solamente es vivo y santo, porque hay gente que se cuida mucho, aún sin tener a Dios, y no se quiere como contaminar con nada, vive en una vida hasta muy... Pero resulta que es vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, aquí es algo, y quiero terminar prácticamente ya este versículo. Todo eso que le acabo de decir, permítame expresárselo así. Miren que hemos venido desarrollando un proceso de pensamiento. O sea, ustedes y yo arrancamos por allá desde el versículo, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo, no me acuerdo, y hemos colocado una idea sobre otra idea, sobre otra idea, sobre otra idea, y así es nuestra relación con Dios, que es vuestro culto racional. O sea, yo no me consagro a Dios por el terror que le tengo, aunque debo temerle. Yo me consagro a Dios por el deber que tengo de agradarle. Eso es un proceso de pensamiento. Por eso, lo que el diablo menos quiere con la gente que no ha nacido de nuevo es que piense. Por lo menos no es que no piense como todo lo que uno piensa en álgebra y todas esas cosas, en buenas relaciones, en la paz mundial, en quitar el hambre. Sí, esos son procesos de pensamiento. Pero aquí me está hablando de culto racional. Cuando habla de culto, es un sistema de pensamientos que se acomodan al pensamiento de Dios, porque ahora tenemos la mente de Cristo. No me puedo quedar ahí. John, tráigame eso a la práctica, con gusto. No os conforméis a este siglo. Hay otras versiones más gomelas que tienen un lenguaje más actual. Lo que está diciendo es, no se adapte a este mundo. Por ejemplo, la NBLA dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo verifico yo cuál es la buena voluntad de Dios? Aquí. Es como, John, ¿yo necesito leer la Biblia para agradar a Dios? No, realmente no, porque entonces ¿cómo hicieron Abraham, Isaac y Jacob que no había Biblia? Pero la gran ventaja que usted y yo tenemos en este siglo es que sí hay Biblia. Yo, por ejemplo, si paso del río me pierdo, pero tengo la noción de que por allá hay un centro comercial que se llama Arcadia. Allá llego. Pero si pongo el Waze, además de que sé a dónde ir, voy por una ruta más expedita porque el Waze me da la ruta más rápida. Lo mismo ocurre con la Biblia. Hombre, yo sé que hay un Dios y lo puedo agradar, pero mi hermano, si hay Biblia, ¿por qué no prende su Waze y sabe cómo manejarse en esto? Ahora, cuando dice no se conformen a este siglo, es no se adapten al común de la gente caída que no ha nacido de nuevo y que su mente no quiere agradar a Dios ni puede. Transfórmense. Y para eso hay que cambiar la manera de pensar. Hay cristianos que no han cambiado la manera de pensar, entonces por eso uno no los diferencia de alguien que no ha nacido de nuevo. Dice, no os conforméis.
Es decirle no a lo caído, a los comportamientos de nuestra sociedad caída. ¿Porque soy un mojigato? No, porque ya nací de nuevo y sé que la eternidad existe y me espera, y para eso necesito agradar a Dios desde aquí. Y cuando me está hablando de este siglo, no me salga con que como esto fue escrito en el siglo primero, era para el primer siglo. No, el siglo es el sistema de pensamientos y actitudes y actividades de la humanidad hasta que Cristo vuelva. Porque el sistema caído también seguirá caído hasta que Cristo vuelva. Entonces me está diciendo no se conforme a la manera de pensar y de actuar de los que no han nacido de nuevo. Ahora, si no transformaos, porque esto me habla de la palabra ahí sería metamorfosis, como nací de nuevo, ahora mi mente también debe ser renovada. Es importante, por eso hacemos esto. ¿Usted cree que hemos abierto este espacio un martes para dañarle la vida? No, porque es que no hay lugares donde enseñen esto. Aún en seminarios de teología. Se dedican a engordar mente, pero la cuestión, no todos, pero que no los hay, no los hay. ¿Y cómo debo transformar mi entendimiento? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya? Ahí está, ahí va a empezar otra vez John, que los 9 capítulos diarios para el Nuevo Testamento, una vez. Sí, ¿qué vamos a hacer pues? Ahora, miren esto tan interesante. ¿Por qué debo renovar mi entendimiento? Porque aquí estoy yo que creo. Aquí está la palabra que me verifica lo que creo. Entonces, Pablo me está diciendo, la conducta suya diaria debe ser presentada en un sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Cómo va a saber usted si está agradando a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto? Verificando. Sí, voy bien. Por eso dice, para que comprobéis, para que aprecie, para que discierna, para que verifique, para que constate cuál sea la buena voluntad de Dios. No es que Dios tenga varias voluntades, una buena y una mala. La voluntad de Dios siempre es buena. Agradable, porque todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Y además, hacer eso nos capacita para ser su familia. Dejemos ahí. Créame que quise acabar el capítulo 2 de Apocalipsis, pero era importante esto. ¿Por qué llegamos aquí, John? Recuérdemelo, lo hago para los que escuchen la grabación, no para ustedes. Es porque llegamos allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, en la congregación en Tiatira, que no nos metiéramos en lo que los seguidores de Jezabel y sus enseñanzas llamaban las profundidades de Satanás. Y aquí estamos verificando, porque aquellos utilizaban sus cuerpos para meterse en todos los vicios posibles, dizque para conocer de dónde Dios los había sacado o dónde no se debían meter. Y ahora Pablo nos está aplicando y aclarando de que usted y yo no necesitamos conocer las profundidades de Satanás, sino dedicarnos a Dios completamente en espíritu, alma y cuerpo. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo tan especial en el que nos permites renovar entendimiento para comprobar cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Amén. Dios nos bendiga.